La ciudad del Paraná es una coqueta vestida de flores y perlas, recostada en un vergel, arrellenada en el faldeo de una alta barranca. Tiene su corazón allá en lo alto y los pies metidos en el río, para que le besen buques de todas las naciones. ¡Cómo es hermosa! En la plaza principal, la más alta, las agujas de las torres de la catedral, elegantes y finas, conducen la mirada al incomparable cielo. Allí, 3 casas de educación y la primera escuela normal de la República. 2 librerías, el club, que representa a su culta sociedad. En una esquina, la casa municipal. Esa plaza está en el corazón del pueblo entrerriano. ¿Cómo es él? Es la ciudad. ¿Y cómo es la ciudad? La provincia. Las calles anchas, pero sobre todo limpias y hermosas plazas, llenas de amplias mansiones de esmerada construcción, todas con espléndidos jardines de escogidas plantas, hasta en el arrabal más apartado. La casa del pobre es de mampostería revocada y tiene plantas y flores. En el Paraná no hay ranchos. Las calles que van al río tienen rápidas pendientes. Las que atraviesan son arcos de óvalos que caen, cada una a su cañada. Están bien pavimentadas, son limpias, aunque no quisieran, pero sus habitantes quieren y son limpios hasta los arrabales sin pavimentar. Rodean a la ciudad numerosas quintas de naranjos y de hortalizas, cuyas cosechas de tomates tempranos representan ya más de 100.000 pesos y sus verduras y legumbres otros tantos en los mercados de Buenos Aires y Rosario. Y se acaban las quintas al tocar el Paseo Urquiza. Recién el 11 de noviembre de 1920 quedó inaugurado oficialmente el Parque Urquiza con un monumento en su honor. Con semblanzas de Recoleta, transportada al clima siempre tibio del Paraná, el paseo está junto al río. Recibe al pasajero con flores y lo envía allá arriba por un bulevar precioso, cuyo centro forman alargados arrietes. Nunca me aburrí en el Paraná. No hay quien se aburra subido en los altos, contemplando paisajes siempre nuevos, hasta de noche, mirando a su Santa Fe, iluminada, y que se ven tan clara que parece tenerse delante un cuadro fantástico relumbrante. Paraná se parece a Lisboa, se parece a Bahía, se parece a un pesebre de lujo hecho por un artista de exquisito gusto. Es la realización de un ideal, o mejor, de un cuadro de paisajística poeta. La casa de gobierno viste todo el frente de una plaza, de arrietes siempre verdes. Es un palacio suntuoso, de arquitectura seria, en cuyo seno caben todas las oficinas de los 3 poderes, en amplios salones adecuadamente decorados. El depósito de las aguas corrientes, el hospital, la estación de ferrocarril, todo es hermoso. Pero lo que llama más la atención es la viveza de aquellas gentes. La inteligencia y la instrucción les sale por los ojos. No hay chinita que no sepa leer ni escribir. Si es de la ciudad, nunca vi tal masa de mujeres inteligentes y ni más limpias. El Paraná, en el palacio, en la casa, en el rancho, en todo es limpio y por esto es alegre. Es la ciudad de la República que tiene menos iglesias. Muchas veces he pasado en ellas muchas horas observando, como en todas partes. Es allí donde se percibe bien la diferencia entre los sinceros, los hipócritas y los que toman la iglesia por lugar de ostentación y pasatiempo. Durante la semana hay poca gente, los días festivos rebosan. Pues bien, me ha parecido que había allí más sinceridad y realidad. En una palabra, el Paraná se acuerda que un tiempo fue capital de la República. Empecé mis trabajos de una manera original. El día que fui con ese objeto se dio una función en el teatro. Y el señor jefe de policía me dice que ese acto será eminentemente obrero. Los 2 primeros números son un Mefistófeles y Ramón el albañil. Después hablará un joven anarquista, venido expresamente del Rosario, sobre el socialismo moderno en el determinismo.
Me voy allá con mucha anticipación para observar al público a medida que vaya llegando. Hablé con los directores, me doy con todos y veo que el público que allí domina es obrero socialista. Hay pocos anarquistas, unos y otros me parece que son poco instruidos en materia social. Trato de recoger sus quejas y sus anhelos. Muchos me dicen que los jornales son comparativamente buenos. Pocos se quejan del jornal. Todos se quejan de las jornadas excesivamente largas. Algunos me dicen que el trabajo del estibador es duro y mal pagado. Ninguno me da razones concretas del trabajo de la mujer. Ha llegado la hora. Me junto con el doctor J. del Barco, mi discípulo y amigo, y entro en el salón, que está lleno, presentando un cuadro interesante, aparte del palco que ocupa el jefe de policía, con otras personas y de 4 o 5 en la platea. Todos son obreros, todos bien vestidos. Hay bastante elemento femenino. Algunas jóvenes elegantemente vestidas. Me fijo en 2 o 3 que llevan hermosos sombreros, a los que la más exigente burguesa no podría poner reparo justificado. Hay muchos extranjeros, pero no dominan. Lo que noto es mucho elemento mestizo de primera generación. Tras de mí están en la platea un obrero extranjero, todavía joven, vestido de negro de arriba a abajo y de buen porte. La mujer es criolla pura, viste bien, el sombrero está bien en su cabeza y le siguen una joven de 18 a 20 años, hermosa como un sol y bien vestida. Después un muchacho de 12 a 14 años y otro más chico. Mejor o peor vestidos, más o menos numerosos o numerosas. Hay así varias familias en la platea, en los palcos y arriba. Aquella gente está con la mayor compostura, ni una palabra malsonante, ni un gesto chocante, todo culto y todo serio. No parece que se trata de una función de teatro, sino más bien de un acto colectivo social, de una exhibición colectiva, que está en la boca de muchos y en el resto de todos. La orquesta es también original, se compone de una docena de guitarras, bandurrias y mandolines, 3 violas, violines, un contrabajo y 2 instrumentos de metal. Tocan una sinfonía con notable afinación y maestría, que al concluir el público aplaude, y yo con él, porque lo merece. Un Mefistófeles es bien representado, la burla a la usura avara, excita las más espontáneas risotadas, y su castigo los más atronadores aplausos. Yo miro más al público, desde mi asiento, escogido estratégicamente, que al palco escénico. Aquella gente se da cuenta de lo que se trata. No pierde ni una palabra, ni un gesto. Sienten con los actores, que son obreros aficionados, muchos peores que los que he visto aplaudir en los teatros de las grandes ciudades. El drama trágico Ramón el albañil es bien representado. Los obreros artistas lo sienten con alma y vida, y lo dicen y hasta lo embellecen con el sentimiento. Las escenas tocantes se siguen con una graduación creciente. El albañil, con el brazo roto al caer de un andamio el primer día, ha vuelto al trabajo, caído por un vértigo del hambre. El médico filántropo que le cura y le da lo poco que dispone para que se cure. El recitado de la vecina abnegada y generosa, que relata cómo la esposa heroica murió de hambre para alimentar al esposo y a los hijos con lo poco que ganaba. No fue dicho con maestría estudiada, lo fue con el corazón, y tuvo momentos y actitudes que me recordaron a más de un gran artista, y no menos, el que hacía el papel de Ramón, el realista de verdad. Pasa por escenas conmovedoras, una en que a la medianoche, aterido de frío y de hambre, desesperado por el hambre y el cansancio de sus hijos, que ya no pueden más y lloran, llega a la puerta de un asilo de huérfanos. En él les dan de comer y abrigo, y sobre todo una escena en que el albañil inválido se suicida para que sus hijos tengan el recurso de poder entrar en el asilo, sin violar sus reglamentos. Más aún, los niñitos que hacían el rol de hijos debieron estar muy bien ensayados, porque también representan su papel de una manera irreprochable.
Era de ver la impaciencia de aquel público, cómo subía su emoción de acto en acto, de escena en escena, cómo se calentaba y enardecía. Las mujeres lloraban, algunos no podían contenerse, tomaban aquello por realidad y se les escapaban frases de condenación, enérgicas como rugidos, pero dentro de las convenciones sociales. Al fin de cada acto era una ovación, un estallido de aquellas almas llenas, saturadas, que necesitaban descargar el sentimiento que les ahogaba. Voces de protesta contra la furia del destino. Al concluir fue como un trueno, trueno de clamor contra la burguesía. Cuando un señor que me dijeron que era boticario de una ciudad de campaña gritó: "Esa es la realidad de todos los días en la casa de muchos obreros", y salió con ademán airado. Esa noche me expliqué el efecto de la Electra de Pérez Galdós en el público español, que aquí no nos han producido ninguno, porque lo que hemos juzgado como críticos literarios, sin darnos cuenta del medio ambiente, del objeto, de lo que llamamos nosotros disparate, y lo es precisamente el medio eficaz para exaltar y completar el efecto. Es indudable que un drama oportuno, representado por quien siente y tiene el pensamiento del autor, es un medio de propaganda que vale más que 100 mítines y un año de libros y discursos. El teatro es la realidad que se entra en todos los rincones del alma, que toca todos los sentimientos en el pueblo. El libro, el periódico, no los lee, y si los lee no los entiende. La idea en el drama la ve y la palpa viva. Es cuestión de que el artista se la presente. El domingo a la madrugada me fui al mercado. El mercado es el revelador del estado de las clases obreras que nada puede suplir y que no debe dejar de visitarse atentamente. Estaba cerrado. A las 5:30 se abrió y hasta las 6:30 no llegó el primer comprador. A las 7:30 estaba en plena actividad. A las 9:30 apenas quedaba gente. El mercado del Paraná es limpio y suficiente. No hay en provincia otro que presente más abundancia y variedad de frutas y legumbres de excelente calidad y bien presentadas. Muchos quinteros tienen puestos y hacen las ventas directamente. Otros venden a puesteros revendedores. Los precios son bien baratos. Vi varios que llegaban en las jardineras con sus mujeres. Descargaban las verduras que destinaban al puesto y despachaban a las mujeres para hacer el reparto a domicilio, las cuales volvieron después para recoger los sobrantes de las ventas y volverse a sus quintas. En los puestos exteriores hay comerciantes en cereales, porotos, alberjas secas y otros granos alimenticios al por mayor y menor. Estos compran a los hortelanos los tomates en canastos, alberjas, cebollas y ajos para la exportación. Vi vender el canasto grande de tomates a 2 pesos, los porotos secos hasta 8 centavos el kilo, y así en proporción todo lo demás. Las mujeres de clase obrera invierten en el mercado de 40 a 60 centavos, pocas 80 y raramente 1 peso. Esto lo verifiqué 3 días seguidos. 1,5 kilos de carne, alguna, además, un asado de vaca o de carnero, papas, verduras de toda clase, según el gusto de cada cual, pero la mayor parte llevaban zapallo, la col y la cebolla todas. Un gasto de 10 a 15 centavos. Las criollas puras llevaban chinchulines y casi con seguridad se pueden distinguir las extranjeras por la compra de ajos. Como todas las operaciones se hacen en un tiempo relativamente corto, no se pierde el tiempo, aquello se mueve como un hervidero. Yo deduzco de lo que veo allí que efectivamente las clases obreras en el Paraná tienen salarios que les permiten comer relativamente bien y con abundancia, que es verdad lo que me han dicho por la noche en el teatro, que los jornales no son malos y que el modo de comer es bueno, variado y con la proporción debida de vegetales. En mis visitas por las orillas veo que tampoco se come mal. El puchero del pueblo es bueno y bien hecho. No falta el pan y el mate. Y el domingo son muchos los que se permiten el lujo de la empanada. En mi visita a los talleres y fábricas pude observar que en general son todos amplios, ventilados y limpios, y más o menos obedecen al modo de ser de todo el interior. Aparte de los del ferrocarril, que son lo mejor del Paraná.
Lo más notable de la ciudad es el taller de mecánica, herrería y carpintería de los señores Aranguren hermanos. Hay allí 11 dependientes, 6 interesados y 50 operarios. Los patrones no encuentran diferencia entre criollos y extranjeros. El salario máximo es de 5 pesos diario, el de los oficiales 3 y el de 1 a 1,50 los aprendices. No tienen precios fijos. A cada uno se les da y asciende según sus méritos. Trabajan de sol a sol, con media hora a las 8 para el mate, al mediodía 1 hora en el invierno y 2:30 en verano para comer. La jornada es larga y es lo general en el Paraná, para todos, los obreros y peones. La ventilación es muy amplia. Las transmisiones están colocadas en el subsuelo. Hay precauciones de seguridad y no han tenido accidentes de trabajo. En las enfermedades ordinarias no dan socorros porque los obreros pertenecen a las sociedades que hay en la ciudad, pero siempre que es necesario se les socorre por las casas. Tienen operarios de 12, 14 y hasta 18 años de trabajar en la casa y jamás hubo huelgas. Los anarquistas no han podido hacer nunca en el Paraná una propaganda eficaz. Las tendencias son más bien al socialismo tranquilo. Se paga semanalmente y en dinero. No se dan vales. Nada encuentro de particular en todos los demás. Los jornales y horarios son parecidos a las fuerzas semejantes, corresponden a una buena alimentación. Falta mucho los lunes, pero muchos hacen trabajo mediodía los domingos y días festivos. Las sastrerías no tienen en la casa más que un oficial por regla general y le pagan 60 pesos al mes. El patrón suele ser cortador. El trabajo se da a domicilio y se paga por saco 8 pesos, jaquet 12 a 14, levita 14 a 18, frac 20, sobre todo 12 a 14, pantalón 1,40, chaleco de 1,40 a 1,70. Los pantalones y los chalecos se dan a las mujeres. Con estos precios, un oficial, trabajando bien, alcanza a ganar de 2,50 a 3 pesos y los buenos 3,50. Las mujeres 1 peso y las muy buenas de 1,50 a 1,60. Son tan hábiles los criollos como los extranjeros, pero estos, cuando llegan, son más trabajadores y se contentan con menos precios, pero al poco tiempo entran en el movimiento general. Las costureras de registro tienen las mismas tarifas que en el Rosario y alcanzan a ganar de 80 centavos a 1 peso. Las modistas hasta 2. El trabajo de planchadoras es bueno, pero es demasiado pesada la jornada. Entran de 6:30 a 7. A las 8 tienen 1/4 de hora para el mate, a las 11:30 tienen para comer 2 horas y salen del trabajo por la tarde de 6:30 a 7. Trabajan con luz y muchos sábados hasta la tarde. Solo tienen medio día libre los domingos y días festivos. Los jornales son 2 pesos, 1,30, 1,20, las aprendices de 50 a 70 centavos. Todas son criollas, con excepción de 2 o 3. Los talleres son amplios, ventilados y tienen el hernillo exterior. Las lavanderas trabajan más cómodamente que en otras partes y ganan de 1,20 a 1,40 según sus habilidades y la clientela. El trabajo de las panaderías no tiene una regla fija, cada patrón tiene su modo. En las dos que pueden servir de tipo observo. 1. Tienen 15 operarios, de ellos 4 extranjeros. Tiene 2 cuadrillas, una diurna que trabaja de 8 a 8:30 horas y una nocturna que trabaja de 6 a 7 horas. Paga al maestro de pala diurno 110 pesos mensuales, al segundo 90. Los oficiales de 60 a 70, sin comida. Le dan pan a discreción y 1 kilo además para la familia. No han tenido en 9 años más que un accidente de trabajo, un herido en el dedo. Lo hizo curar y lo tiene en la casa como empleado fijo. Los obreros pertenecen todos a sociedades de socorros mutuos. No tienen descanso dominical, no pueden entenderse entre los patrones, aunque todos lo desean, y pueden hacerse sin molestia del público, al que se podría dar pan fresco los domingos por la mañana y solo le faltaría el reparto de la tarde. Si la ley lo decretara, sería aceptado con gusto, porque sería igual. El celo y la rivalidad son los únicos obstáculos que se oponen. Hubo una huelga que quiso imponer obreros y aprendices de la sociedad y entonces rebajó sueldos y despido a los huelguistas porque no tenían razón de hacer reflejar sobre él el trato o retribución insuficiente que otros pudieran dar. En esa huelga algunos patrones subieron los salarios.
Él los rebajó casi al precio común. 2. O segunda panadería. En otra hay 18 operarios y 5 peones, de ellos 3 extranjeros. Los criollos son más contraídos y no se meten en huelgas, ni faltan los lunes. Las jornadas son, para la tanda de día, de la 1 a las 10 de la tarde y hasta las 11, según las temperaturas, con 1 hora para comer. La segunda tanda de las 4 de la mañana a la 1 de la tarde. No tienen descanso dominical, que se desea, pero los patrones no pueden entenderse. Paga a los maestros de pala 70 y 60 pesos al mes y los oficiales de 40 a 20 mínimo. A los peones 15, 25, 35 y a 1 a 50. A todos da comida y pan a discreción. El reparto se hace jornal. A uno se le da el 20% de las ventas. En las enfermedades se auxilia a los enfermos, pertenezca o no a sociedades de socorro. Ha tenido un accidente de trabajo y le dio médico, botica y sueldo. No lo indemnizó, porque el accidente fue por imprudencia y el obrero se metió en lo que no entendía ni era su incumbencia. Cuando el trabajo afloja, no despide personal. En las huelgas habidas solo en una entró su personal y fue por la fuerza. Tiene operarios de 7 años y más. La huelga no les hizo alterar jornales ni jornadas, ni despidió al personal. Las panaderías están bien instaladas, limpias, amplias, con buena luz y ventilación. Los cocheros y carreros ganan de 45 a 50 y 60 pesos por mes, o 30 y la comida. Puede decirse que en el Paraná, aparte de lo que dije en su lugar respecto de la estiba, es una de las localidades en que se halla mejor la clase obrera. Este año se abrió en el Paraná una escuela nocturna para obreros, la que ha sido muy concurrida desde el principio. He visto en ella obreros de barba canosa y no pocos de más de 25 años, siendo muy notables los progresos de lección a lección. Así, su director, el señor Julio Roldán, como sus jóvenes ayudantes, han emprendido la tarea con verdadero entusiasmo, y es de esperar que el ejemplo cunda y la institución se extienda, dada la atención especial que dedica a este ramo el progresista gobierno de Entre Ríos. El artículo 30 de la Ley de Enseñanza Pública de aquel estado exige como mínimo de enseñanza para las escuelas ambulantes y de adultos: lectura, escritura, las 4 primeras reglas de la aritmética y el sistema métrico decimal, moral y urbanidad, nociones de idioma nacional, de geografía e historia, instrucción cívica y objetos comunes. La escuela va a instalar, además, una clase de dibujo industrial y otra de telegrafía, que serán muy útiles. Hice notar al director que los métodos adoptados adolecían de mucha complicación y detalle. El obrero, sobre todo al principio, necesita de los procedimientos más sencillos y fáciles, y llegar pronto a leer y a escribir. Este resultado inmediato los alienta para los demás ramos, que sigue con entusiasmo, con tal de que no le exijan un esfuerzo demasiado grande y la complicación de la enseñanza no le produzca el aburrimiento y la convicción de que no puede aprender. La jornada en Entre Ríos es demasiado larga y el obrero va a la escuela nocturna fatigado. La escuela debe distraerlo por la sencillez y no sobrecargarlo su fatiga. Todas las enseñanzas del programa son necesarias, pero deben darse sucesivamente, graduales. Después que el alumno sabe leer y escribir palabras y números. Pretender que el obrero entre desde el principio en detalles de filología y minuciosidades de la historia es acobardarlo y alejarlo de la escuela. Si se llega a obtener la jornada corta, las lecciones pueden ser más largas y frecuentes, pero mientras sea larga, 6 horas por semana es bastante. El señor director me mostró en su cartera análogas observaciones sobre la especialidad y el proyecto de resoluciones concordantes con ellas. Por lo demás, esta escuela tiene algo que encanta y es la cordialidad y al mismo tiempo la subordinación. El número de alumnos aumenta de tal modo que amenaza no caber en el local a pesar de que es amplio. A mi entender, el secreto del gran progreso de Entre Ríos está en la cantidad de centros poblados importantes que contiene, lo que produce un notable equilibrio por la influencia recíproca de las ciudades, evitando así la absorción de la capital.
Cada uno de esos centros pide para sí y el gobierno está ocupado constantemente de la campaña, que manda a la legislatura a sus hombres y no se forma con parásitos de la capital como en otras provincias, en las que hay diputados que han representado 9 años a un departamento sin haberlo conocido ni pisado. Eso da a Entre Ríos un aspecto de diseminación, de cultura general y de valorización de sus campos, que no solo encanta al explorador, sino que hace prever un próximo y grandioso porvenir. En Entre Ríos, la agricultura es una extensión de la de Santa Fe. Esta provincia no tenía tradiciones agrícolas como Santa Fe y Buenos Aires, de ahí que siguió las rutinas de aquellas, pero hoy se notan caracteres propios que la distinguen de las demás. En primer término, los propietarios de las segadoras y trilladoras son en su mayor parte colonos, lo que evita muchas expoliaciones. En segundo, la agricultura se ha hecho intensiva en los departamentos de Concordia y Colón y tiende a extenderse por las colonias de la costa del Uruguay. Y por último, la arboricultura, alentada por la ley que acuerda premios a los plantadores y la que exige como condición para adquirir los lotes que vende la provincia. Bajo pena de rescisión del contrato, progresa notablemente y a su favor el olivar, la morera y los árboles frutales se extienden y multiplican. El distinguido señor jefe de estadística de la provincia me proporcionó datos cuidadosamente recogidos y direcciones que me sirvieron de mucho. Surcan el suelo, 25.000 arados y 16.000 rastras. Ciegan las mieses, 5.500 máquinas y 15.000 carros transportan los frutos. Hay en Entre Ríos quien tiene 5.000 naranjos en un solo lote y 5.864 hectáreas de árboles frutales son ya un lote espléndido, hecho en pocos años, resultando solo comparable al que representan 476.000 puestas en cultivo en casi igual tiempo, luchando con todo género de dificultades. El olivo es allí hermoso y promete un porvenir inmediato, porque fructifica muy pronto. Tampoco puedo dejar pasar en silencio que el algodonal ha sido cultivado del Paraná al norte. Lo que es relativamente moderno es el abandono de este cultivo. Antes se hilaban y tejían telas más o menos gruesas, pero muy duraderas con el algodón del país. Y se dejó las industrias cuando el comercio introdujo telas finas y baratas, aunque menos duraderas. Tiene, pues, este cultivo en ambas costas magníficos campos para explotación. La colonización italiana es eximia, pero la rusa es verdaderamente mala. El colono ruso llega en un estado de atraso lamentable y ha necesitado más de 10 años para entender las ventajas de la vivienda aérea. Al principio cavaban la tierra, como en la tercera evolución prehistórica, la cueva para vivir, tanto que el lugar conservó aún el nombre de Las Vizcacheras, que le dio el gracejo popular. Pero no les han entrado aún y es difícil que suceda antes de la segunda generación, las ventajas de las labores racionales y bien hechas. Ellos labran la tierra de tal manera que puede decirse que apenas la arañan y solo donde se ha puesto en contacto con criollos y otros extranjeros han progresado más. Por lo demás, son muy difíciles en sus tratos, dando lugar numerosos pleitos, porque eluden las obligaciones, son malos trabajadores a jornal y son por demás exigentes, amenazando a cada rato con irse, en lo que en la provincia no haría sino ganar. Ellos atribuyen a la tierra, al clima y a la gente las faltas que resultan de su mal modo de trabajar y su mezquindad en los tratos y en la vida, siendo un ejemplo palpable de lo pernicioso de la inmigración sin criterio. La estancia de Entre Ríos ocupa poca gente porque está toda cercada. Puede considerarse dividida en 3 regiones. La del norte, muy inmediata a Corrientes, para que pueda sustraerse a sus modalidades. Pagase a ella al peón de 8 a 10 y 12 pesos con comida, es decir, un poco más que en Corrientes, y también están mejor alimentados. En la zona central se paga de 12 a 15 pesos, pero en las cercanías de la ciudad y en el resto de la provincia se pagan de 15 a 20. Concluidas las cosechas, quedan en Entre Ríos muchos brazos desocupados que buscan trabajo por cualquier precio. Y si no lo encuentran, pasan el río y se vienen a Buenos Aires, o más a Santa Fe en busca de trabajo. Muchos se quedan.
Esta pérdida de brazos se compensa en partes por las inmigraciones de la banda oriental. En cada movimiento revolucionario, como el actual, no baja de 4.000 hombres los que ha llevado a Entre Ríos. El gaucho entrerriano es tan sufrido en el trabajo como altanero para el maltrato, y encuentra en su cuchillo la garantía contra este. Son varios los casos que demuestran que no sufre el látigo del patrón, sin que se haga justicia inmediata por sí mismo. Aun cuando bebe, la embriaguez no lo domina, ni allí está tan extendida como en otras partes. El entrerriano se casa y forma familia, y está, por lo tanto, más sujeto y es menos vicioso.